1822, el nacimiento de Brasil. Presento aquí una discusión dramatizada de los acontecimientos de 1822 con el objetivo de cuestionar esta confusa narrativa histórica que bordea una fabricación deliberada para distorsionar nuestro surgimiento como nación. Esta dramatización destaca el hecho de que Dom Pedro I era portugués y que el proceso de independencia brasileño fue una política de partición del imperio portugués. La conclusión es que todo este proceso de separación entre Brasil y Portugal estuvo muy bien articulado para convertirnos en herederos de la geopolítica del imperio portugués en un intento por darle supervivencia. Por lo tanto, nacimos como una potencia regional con una armada imperial heredada de la Marina Real Portuguesa con una potencia de fuego mucho más allá de lo que se esperaría de un país recién independizado. Por lo tanto, el Imperio de Brasil fue una continuación del Imperio Portugués y su historia en un enfoque totalmente diferente a la historia oficial que se nos impone a la ligera sin un debate profundo, pero envuelto en ideologismos políticos sesgados por las circunstancias de nuestro presente actual. Los hechos descritos en esta dramatización intentan demostrar el ambiente de la época en que tuvieron lugar, cuando portugueses y brasileños compartieron los despojos del antiguo imperio portugués en su inevitable decadencia. Aquí trato de revivir esta duplicidad del carácter político de Dom Pedro I, quien como portugués jugó de manera bastante ambigua en relación al Brasil de los brasileños, pero que los libros oficiales no solo no discuten, sino que camuflan. Esta ambigüedad se haría evidente después de que hubiera pasado este proceso de separación política entre Brasil y Portugal, cuando entonces se volvió cada vez más difícil para él ocultar el hecho de que en realidad era portugués y no brasileño. Este hecho acabó provocando su abdicación. Tema que pretendo discutir y presentar en un video después de este. Prólogo. Para quien pasea hoy por las silenciosas salas del Palacio de San Cristóbal, no puede imaginarse la efervescencia de aquellos días, de ese año de 1822. Hombres y mujeres muy preocupados por el destino del país circulaban por la gran escalinata principal, y todo seguía siendo muy incierto. Su Alteza Real el Príncipe de Portugal fue acosado por todos lados. Los portugueses eran los que querían a toda costa mantener los lazos con su país, los brasileños anhelaban un país real. Un imperio de Brasil. Don Pedro ahora se balanceaba hacia un lado, ahora hacia el otro, a menudo no sabía muy bien qué hacer. En juego estaban 1000 años de la historia de Portugal y su propia dinastía, la Casa Real de Bregance. Corría el peligro de dar el paso equivocado de ver todo arruinado. Su padre, Dom Juan VI, se había retirado a Portugal y dependería del príncipe heredero los destinos de Portugal y Brasil. Las responsabilidades históricas fueron inmensas. El destino manifiesto. El salón estaba lleno. Todos fumaban dejando una densa niebla en el aire. A un lado de la larga mesa de reuniones los portugueses, por el otro los brasileños, en el centro de Dom Pedro. Desde fuera de la habitación se podía escuchar el grito general. De los portugueses se escuchó. Vossa Majestade é filho de Portugal, e sobre suas mãos repousam os destinos da casa de seus antepassados e do seu país. Brasil é Portugal. Não devemos nos esquecer disso. Todos aqui nessa mesa são portugueses como desde sempre. Brasil é uma parte inseparável de Portugal, produto de nossas intrépidas navegações para Alentejo. Los brasileños replican.
A presença de Vossa Majestade aqui nessa corte do Rio de Janeiro testemunha um fato irretorquível que já somos mais brasileiros que portugueses, e que se nossos destinos foram comuns aqui se bifurcam. Não seremos um país pela metade sob tutela de Portugal. Somos o Império do Brasil, e Sua Majestade, o imperador de um reino de verdade, não de uma ficção como querem os portugueses. Que Deus salve Vossa Majestade do Brasil. Bastaron esas palabras para que el lado brasileño estallara en aplausos y silbidos en gritos de vítores para el emperador de Brasil. Deus salve Dom Pedro I do Brasil. Y más aplausos, vítores y silbidos. El exaltado portugués abucheó, replicando: Deus salve Dom Pedro IV de Portugal. Desde hoje para sempre, somos todos portugueses. Essa é a nossa história. Los brasileños gritaron ensordecedor con los puños en alto. Brasileiros, brasileiros, Majestade do Brasil. Don Pedro en el centro de la mesa se sentía incómodo por todos lados, y por eso permaneció en silencio, esperando que cualquier evento lo sacara de esa desesperada situación. Después de todo, era portugués y, al mismo tiempo, las esperanzas de los brasileños. De repente, surgió la oportunidad de terminar momentáneamente las discusiones y sacarlo de esa incómoda situación. Entra el mayordomo del palacio hablando en voz alta. Senhores, todos de pé. A princesa imperial da Áustria, a senhora Dona Maria Leopoldina da Casa de Habsburgo Lorena y Bragança. Y ahí vino, sonriente, siempre de buen humor, con una personalidad cautivadora y llena de vida, parloteando a través de frases memorizadas del día anterior en portugués, tachando en francés y con fluidez en alemán. Llegó saludando a todos. Wie seid ihr Herren, die ihr da draußen hören konnte? Les discussions en tiete hauloises. Como va utödösos sen hores? Podia se auf la fora. As discussoes estavam acalo adas. Su entrada a la sala fue suficiente para calmar a todos los que se acercaron a mimarla con cumplidos y besamanos. Sonreía e inflada, agitando la pluma de la gorra que llevaba en la parte superior de la cabeza en señal de aprobación. Y siguieron más honores de los hombres, que la tiró suavemente de la mano de sus brazos extendidos para llegar a la mayor cantidad de fans posible. De esta manera, parece estar deslizándose por la habitación hacia su esposo que ya está de pie y sonriendo y esperándola en el centro de la mesa de conferencias. Don Pedro no pudo contarse a sí mismo y exclamó: A presença de Vossa Alteza nos tira desse clima ranzinza de discussões acaloradas. Ella replicó: Mein lieber Herr Gemahl und Prinz, ich komme, um dich vor dieser Tyrannei ewiger und hitziger Diskussionen zu retten. Mon cher Seigneur Marie et Prinz, wenn haores catalo dessa tirania de eternas e acalo adas discussoes. Él riendo afirmó: Não podia ter escolhido melhor senhora para me casar. Na dann mein Mann, wie geht es unserem Brasilien? Mon cher Marie comment est neutra Brasil? Como vai nosso Brasil? Respondió besando sus manos. Vai muito bem com a senhora princesa da Áustria como mãe dessa nossa pátria, como nossa mãe. Eso fue suficiente para que todos aplaudieran, vitorearan y vitorearan a la princesa Leopoldina. Los brasileños más entusiastas, los portugueses menos. Ella entendió el juego, diciendo: Unser geliebtes Heimatland Brasilien wurde als Imperium geboren, Majestät mein Mann. Neutra patrie bine medo Brasil. O Brasil e Imperio, Majestade. Esto hizo que los portugueses se sintieran avergonzados, pero hizo que la sala estallara en vítores con los brasileños, quienes gritaron levantando las manos unidas del príncipe Don Pedro y la princesa Leopoldina. Salve as majestades do Brasil. La trama política. En las reuniones ministeriales, las preocupaciones de Don Pedro eran el reparto de bienes que seguiría a la separación entre el Reino de Portugal y el Imperio de Brasil. No se podía dejar sin vigilancia la inmensa costa brasileña, así como los ríos de la cuenca del Amazonas. La codicia colonial europea de Holanda, Inglaterra y Francia aún persistía y las posesiones de las Guayanas al norte de Amapá fueron el resultado de la eficiencia de la Marina Real Portuguesa para contener a estas personas en nuestra región. La defensa de Brasil fue el centro de atención del príncipe portugués con sus almirantes. La idea que prevalecería en este reparto de bienes era que lo de la historia de Brasil quedaría en Río de Janeiro y lo de la historia de Portugal volvería a Lisboa. El consenso que se formó en torno al tema militar fue que todas las instalaciones de la Marina Real Portuguesa formarían automáticamente la Armada Imperial de Brasil, naciendo así el Imperio de Brasil como una potencia de tamaño medio con todas las implicaciones geopolíticas que heredaría del Imperio Portugués por ese hecho. El mayordomo de Palacio de San Cristóbal interrumpe la sesión ministerial para anunciar: Majestade,
O senhor representante dos negócios britânicos pede audiência urgentíssima ao seu ministério. A lo que el príncipe responde. Faça-o entrar. Acomode-se, senhor embaixador. O que é de tão urgente? Replica al embajador británico. Greetings, Your Highness. His Grace needs to be aware of the political plots that the Portugueses are arranging in Lisbon in order to embarrass you and the lady your wife the Princess of Austria to force you both to return to Portugal. Os portugueses estão tramando para forcar seu retorno a Lisboa como Princesa da Austria. With the help of the French, they plan to invalidate your succession to the throne, placing your brother Dom Miguel in the direct line of succession. Com ajuda dos franceses arquitetam colocar vosso hermano Miguel no trono em Lisboa. Rebelde, Don Pedro se levanta exaltado, exclamando. Mas isto é uma vil traição à coroa portuguesa e a essa casa de Bragança. Como podem pensar eles que podem fazer isso? Replicó el embajador británico. They cannot, sire. It's a coup d'état to force you and the Princess of Austria to rush back to Lisbon. É uma trama para obrigar Vossa Alteza para voltar a Lisboa. Ingresa el mayordomo imperial para anunciar. Majestade, o senhor embaixador da Áustria pede audiência urgentíssima ao seu ministério. Después de sentarse en la mesa de conferencias, pronto dijo. Hoheit, die Franzosen versuchen, das Kaiserreich Brasilien zu zerschlagen. Seine Majestät in Wien besteht darauf, dass sie unverzüglich handeln, da er sonst Gefahr läuft, den Thron Brasiliens und Portugals zu verlieren. Os franceses planegem contra vossa alteza e o imperio do Brasil. O imperador da Austria implora uma atitude imediata. Don Pedro no tiene tiempo para responder. Oye a su mayordomo anunciar nuevamente. Senhores, todos de pé. A princesa imperial da Áustria. A senhora Dona Maria Leopoldina da Casa de Habsburgo Lorena e Bragança. Todos se levantan e inclinan respetuosamente la cabeza en señal de respeto por la princesa Leopoldina, que se apresura a entrar gesticulando y luciendo nerviosa. Su esposo viene a rescatarla, besando sus manos y haciéndola sentarse con él en la cabecera de la mesa de reuniones ministeriales. Herren, mein lieber Major Lord und Majestät. Die Lage verschlechtert sich im Laufe der Stunden. Halbe Sachen nützen uns nicht mehr, sondern sofortiges Handeln. Maias medidas na observem mais, apnas azau. El príncipe se levanta diciendo. Diante desses fatos vamos colocar os planos em marcha. Já chega tarde a hora do Brasil e do Império. Que Deus nos ajude, minha senhora e a nossa casa real e imperial. A Armada Real está conosco. O Brasil já é uma realidade sem volta atrás. Mas que Deus nos ajude é sempre bom. Todos en la reunión se levantaron para aplaudir y aprobar las acciones de Don Pedro. Los brasileños dirigieron el coro. Que Deus salve vossas majestades do Brasil. Já somos todos brasileiros. Dijeron esto mirando con desconfianza a los portugueses en la mesa de conferencias. Asuntos personales. Después de que todos se fueron, el príncipe se acercó al balcón del palacio para fumar, acompañado por un ministro asistente. Hablando bajo y discretamente susurraron. Don Pedro le preguntó. Então, senhor ministro, como vão meus assuntos pessoais? Él responde. Estão a cargo daquele alcoviteiro do Bonifácio de Andrade e Silva. Parece que a colocou como dama da corte. As senhoras a desprezam. A princesa da Áustria finge que desconhecia esse assunto. El príncipe respondió. Tanto melhor assim, tanto melhor assim. Continuando, el ministro enmendó. A princesa Leopoldina lhe é muito devota. Manda cartas elogiosas sobre Vossa Majestade ao pai em Viena. Ela lhe está afeiçoada, e muito. Sua graça. Don Pedro respondió avergonzado. Sim, eu sei. Mas infelizmente da minha parte o mesmo não corresponde. Não podia ter feito melhor casamento ou ter melhor senhora como companhia. Tenho-lhe muito respeito. Mas a vida é assim. Para mim esse é um casamento de Estado. E o Brasil não poderia ter melhor meio do que a senhora princesa da Áustria. Cambiando de tema, el ministro observó con recriminaciones. O senhor José Bonifácio de Andrade e Silva monopolizou a senhora da Áustria. Dia e noite a acompanha a todos os lugares sem descanso. Don Pedro preguntó. O que planeja ele, senhor ministro? Aparentemente, ninguém sabe. Talvez uma posição em Viena, talvez um cargo de maior relevância. El príncipe no perdió el tiempo en enmendar. Vai acabar patrono do Brasil esse tipo. A lo que el ministro respondió. Deus nos livre, Vossa Majestade. Don Pedro no perdió la oportunidad de hacer una broma. Se alguma ratoeira dessa casa não o apanhar antes. El ministro echó la cabeza hacia atrás, tapándose la boca con un pañuelo, diciendo sarcásticamente y con reticencia. Nossa. Rei Majestade. Y todos se echaron a reír.
El hecho consumado. El sol del mediodía había pasado y era más de mediodía. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando el centinela gritó alerta, apuntando al sur. Parece que vem alguém de lá, Príncipe Majestade. ¿Quién puede ser? Todos preguntaron. No se ve bien, respondió el vigilante. Parece un mensajero militar, agregó alguien. A todo galope, sin aliento, el correo militar se acerca a la Guardia Imperial de Don Pedro. Que indispuesto y con aquel calor, se hubiera refugiado en una sombra en la localidad de Ipiranga en San Paulo. El mensajero se apresuró a bajar, arrodillándose junto al príncipe que estaba apoyado en un árbol, besando sus manos y diciendo: Príncipe Majestade, trago correspondência urgentíssima da corte do Rio. É uma muito importante mensagem de Sua Senhora a Princesa da Áustria. Pois que se levanta, abra a carta e leia a todos em voz bem alta para que escutem bem. Meu queridíssimo senhor marido Príncipe Majestade, uma comissão da Assembleia de Lisboa chegou ao Rio de Janeiro com o objetivo de interditá-lo à linha de sucessão ao trono. Um golpe atrevido está posto em marcha pelos portugueses que ameaçam seu trono e sua casa real. Não há mais nada a fazer a não ser responder à altura. A Áustria e o Reino Unido lhes apoiam incondicionalmente. A Armada Real é de Vossa Majestade. O povo já está nas ruas esperando as suas ordens. A hora é essa, meu príncipe. Volte ao Rio de Janeiro já como imperador do Brasil. Corte do Rio de Janeiro, mês de setembro do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1822. Assinava, Senhora Dona Maria Leopoldina de Habsburgo Lorena e Bragança. Don Pedro estaba extremadamente irritado con la osadía de la Asamblea Portuguesa y gritó: Esses portugueses já me deram nos nervos. Pois então está feito. Senhores, aqui está o Império do Brasil para seu orgulho patriótico. Não mais meias palavras. Nossos caminhos com Portugal se bifurcam aqui. Nossos laços estão rotos. Nada mais a dizer. Mas sim que viva o Brasil. El jefe de la Guardia Imperial, saltando de la silla, gritó: Desembainhar lâminas, que Deus salve Sua Majestade do Brasil. A lo que la tropa respondió con el arma en la mano. Nuevamente el comandante gritó: Desembainhar lâminas, que Deus salve Sua Majestade do Brasil. Y de nuevo escuchó: Al regresar a Río de Janeiro, Don Pedro pudo comprobar que las palabras de la princesa de Austria habían sido ciertas. La gente ya lo estaba esperando, formando multitudes que gritaban con entusiasmo: Deus salve o imperador do Brasil. Deus salve o império do Brasil. Deus salve o Brasil. Al desembarcar en la Plaza do Paço, ahora Plaza 15, Don Pedro fue llevado triunfante al Palacio Imperial, ya lo coronando el ímpetu popular como emperador y señor de Brasil. Desde el balcón del palacio se podía ver a la princesa Leopoldina de Austria con su habitual espíritu alegre y jovial, charlando con las damas de la corte. Da ist mein Lord Gemahl, der Kaiser von Brasilien. Voila, voila, Monseigneur Marie Empereur du Brasil. Voila, meu marido Emperador du Brasil. Todos se rieron y aplaudieron a Brasil. La princesa Leopoldina fue la primera mujer en gobernar Brasil. De temperamento irritable por las dramáticas circunstancias históricas en las que vivió, en ocasiones, Don Pedro I elegía a la princesa austríaca como interlocutora para cuestiones políticas difíciles. Cuando llegaba a las reuniones hablando con su encantador, único e indiscutible acento alemán, se ganaba a todos los que acudían a mimarla con el tradicional beso de la mano. Ella lo sabía, poniendo más énfasis en su pronunciación. Wie seid ihr Herren, die ihr da draußen hören konnte? Como va ustedes sin hores? As discussoes estavam acalo adas. Podia se auf la fora. Doña Leopoldina ejerció el poder de facto en los primeros años del Imperio de Brasil a través de varias regencias cuando Don Pedro estaba en negociaciones políticas, convirtiéndose en un socio indispensable del emperador de Brasil. En cartas a su padre, ella siempre le agradeció la oportunidad única que tuvo como una princesa imperial de Austria cuando abandonó la comodidad y el lujo de Viena para construir un país, un imperio en la América portuguesa. Nacida en el siglo XVIII y criada a principios del siglo XIX durante la tumultuosa era napoleónica, realmente tuvo una oportunidad única de vivir una aventura en la que ninguna mujer de su época y estatus social hubiera pensado jamás. Murió muy joven a los 29 años de embarazo tubárico en 1826, dejando a Río de Janeiro y Don Pedro de luto durante varios meses. Cuando la noticia llegó a Europa, Viena se sumió en una profunda tristeza. Se dice que incluso su padre, el emperador de Austria, lloró. Señora María Leopoldina de Habsburgo-Lorraine y Bregance, emperatriz eterna y madre de Brasil, siempre quedará en la memoria de los brasileños. Que Dios la tenga. Frau Maria Leopoldina von Habsburg-Lothringen und Braganza. Für immer Kaiserin und Mutter von Brasilien. Es wird den Brasilianern immer in Erinnerung bleiben. Möge Gott sie haben.
Por Professor Ricardo Gomes Rodrigues. 23 de outubro de 2021, São Carlos, SP, Brasil.